está motivando reacciones en todos los sectores y en las redes sociales ya le vemos entonces diferentes reacciones con respecto tanto a la postura, sobre todo el Ministerio Público que se allanó a este pedido. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, doctora. Sí, muy buenas tardes, Carlos. Sí, estoy escuchando. Doctora, a ver, ¿qué es lo que nos puede explicar? ¿Qué es lo que sucedió acá efectivamente? ¿Qué es lo que presentó como incidente de hechos nuevos la defensa de Javier Zacarías Irún para solicitar el sobreseimiento definitivo? Sí, bueno, al inicio de la audiencia preliminar, la defensa planteó incidentes de inclusiones de dos informes de la Contraloría General de la República. Primeramente, en relación a la señora Sandra Macleo, mejor dicho, un examen de correspondencia, ¿verdad? En donde de alguna forma se hacía un análisis en relación al único hecho atribuido a la señora Sandra Macleo en la acusación fiscal, ¿verdad? Presentada por otros colegas en enero del año 2020. La conducta atribuida a la señora Sandra Macleo era la de no haber declarado un préstamo, ¿verdad?, de la cooperativa universitaria por la suma de 500 millones de guaraníes. En ese sentido, la Contraloría General de la República, que es el ente regulador y contralor de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos, dictamina, ¿verdad?, y nos informa también de que existen tres situaciones en las cuales los funcionarios públicos estamos obligados a presentar estos aumentos o estas disminuciones de nuestros patrimonios, ¿verdad? Que es en el momento de la asunción al cargo, así como también al cese del cargo, o en algún momento cuando el ente regulador, la Contraloría, se requiera. Y que ante la falta de esa presentación, ¿verdad?, ellos tienen las atribuciones de enviar al Ministerio Público para que se inicie una investigación fiscal. Conforme a ese análisis de correspondencia, en donde tampoco se han encontrado indicios de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por la ex intendenta municipal, la señora Sandra Macleo, el Ministerio Público ha podido corroborar efectivamente que ella sí ha declarado en su declaración jurada, ¿verdad?, que fue al cese de su cargo como intendenta municipal, específicamente en fecha 21 de febrero del año 2019, ha declarado ese préstamo otorgado por la cooperativa universitaria. Y en ese sentido, entonces, ¿verdad?, teniendo en cuenta que la Contraloría, que es la que realmente es la que deriva las denuncias por estas inconsistencias o las omisiones imputables a los funcionarios públicos, se dice que efectivamente ella no estaba obligada a declarar un transcurso, porque este préstamo lo sacó en el transcurso, ¿verdad?, de su mandato como intendenta municipal. Eso es básicamente lo que se refiere a la señora Sandra Macleo, ¿verdad?, que era el hecho que en un principio el Ministerio Público le había atribuido, pero es importante también señalar que al momento de la presentación del requerimiento conclusivo por parte de los ex colegas, ¿verdad?, no se contaba con este informe que hoy fue agregado por la defensa de ella, ¿verdad? Eso es en relación a ella. En relación al señor Zacarías Irún, aparte del examen de correspondencia, también está presentado hoy como incidente, ¿verdad?, de inclusión probatoria, es un examen de veracidad en donde la conducta que se le había atribuido en el momento de la presentación del requerimiento conclusivo daba en cuenta a que el señor Zacarías Irún había
había presentado las declaraciones juradas en donde se había omitido unas cocheras de unos edificios, de unos departamentos, perdón, que se encontraban en la ciudad de Itapema, la República Federativa del Brasil, ¿verdad? En ese sentido, la Contraloría, también haciendo un análisis que es un examen de veracidad, ha corroborado todos los contratos de estos departamentos y sus respectivas cocheras o garajes, ¿verdad? Como quieran decirlo indistintamente, y ellos han confirmado que efectivamente los montos que fueron consignados en el momento de las presentaciones y sus ampliaciones posteriores por parte del señor Zacarías Irún se corresponden con los montos que figuran en los contratos, ¿verdad? Recordemos que en cada contrato se encuentra el departamento con la cochera. Entonces, al ser concordantes esos montos, ¿verdad? Entonces, la Contraloría dice, bueno, efectivamente, en la parte de sección inmuebles no existe ninguna omisión por parte del señor Zacarías en estas declaraciones juradas, por lo que justamente la Contraloría dice que sí existe una veracidad y bueno, estas circunstancias también fueron analizadas por el Ministerio Público, porque como bien sabes, vos también que sos abogado, seguir avanzando, ¿verdad?, en una causa de la cual prácticamente no tenemos allá con estos informes que ya fueron también agregados, ¿verdad?, que son informes actuales, por decirlo de alguna manera, ya que son posteriores a la acusación fiscal, seguir insistiendo en un juicio oral y público, entendemos que ya, ¿verdad?, no cae de maduro, así como también, ¿verdad?, nosotros como Ministerio Público, en este caso el mío, yo debo versar mis actuaciones con un criterio objetivo. ¿Verdad? Si yo estoy entendiendo estas circunstancias nuevas, yo no las puedo dejar de considerar en una etapa que es justamente que es previa a un juicio oral, que es la audiencia preliminar, y bueno, y en el orden de ideas es justamente el motivo por el cual me he allanado a estos incidentes, que finalmente van a ser resueltos por el juzgado en su momento, seguramente en las próximas horas. Claro, hay una pregunta, doctora. Son dictámenes. Sí, Los sí, dictámenes no son vinculantes. Usted puede estar de acuerdo o no. Aunque aunque haya un dictamen que hable de la correspondencia entre los ingresos y egresos de un funcionario público, eso no le ata de pies y manos al Ministerio Público. El Ministerio Público puede igual seguir investigando y puede arribar a una conclusión totalmente distinta en el transcurso de la investigación. Puede comprobar incluso que los funcionarios de la Contraloría General de la República hayan emitido incluso declaraciones falsas y puede abrirse otro proceso como ocurrió en el caso del exministro de Agricultura Enzo Cardoso, que dio origen porque si la Fiscalía se llevaba a dejar por el dictamen de la Contraloría General de la República, no se iba a abrir esa causa porque el dictamen decía que todas las platas se dieron y que fueron usadas por ese comité. Entonces, a ver, tenemos que aclarar como primer punto de que el dictamen no es vinculante. O sea, a ver si coincidimos en ese punto o no, ¿verdad? O sea, un dictamen del órgano contralor no puede ser determinante para el Ministerio Público para que diga no hubo enriquecimiento ilícito, por ejemplo, porque ya nos dijo la Contraloría. En este caso sí querría analizar un poco más a fondo porque estamos hablando de declaración jurada falsa ante el Ministerio, ante la Contraloría General de la República. Y no sé hasta qué punto, porque justamente ya estábamos averiguando y ya nos envían, y esa es la pregunta. ¿Acaso, dice, cuando estábamos averiguando acá, pero voy a seguir preguntando más y tengo que tener el dictamen a mano. A ver, luego corrigió los errores y pidió un examen de veracidad, dice. Y obviamente el siguiente examen va a contener los datos anteriormente omitidos. O sea, si yo pido un examen de veracidad, acá esto me están respondiendo ya de los técnicos que entienden. Luego corrigió los errores y pidió un examen de veracidad.
Y obviamente al siguiente examen va a contener los datos anteriormente omitidos. Pero la pregunta, ¿le exime de culpa? Me ponen. O sea, esto es con los técnicos que estuve averiguando, ¿verdad? Porque acá en la declaración falsa lo que se analiza, lo que se estudia es la omisión del dato. Si yo pido un examen de veracidad y ahí agrego lo que omití, lógicamente ya va a salir exacto como corresponde. Pero ya hubo la omisión, que es lo que castiga el código y que es la postura que mantiene la fiscalía, aunque haya otras interpretaciones por parte de otros jueces. Ese punto es lo que quiero entender bien, doctora. Sí, bueno, bien lo dijiste. Generalmente las investigaciones patrimoniales que derivan de la Contraloría, ¿verdad? Que dan inicio a investigaciones de hechos punibles de enriquecimiento, por supuesto que estos dictámenes son vinculantes. Hemos tenido casos en donde había una correspondencia, pero después con las pericias contables, ¿verdad? Por supuesto, como Fiscalía ha podido sostener de que sí hubo enriquecimiento ilícito. Te puedo citar el caso justamente el del de Pastor Cárdenas, que justamente lo había llevado, que la defensa sostenía con ese informe de correspondencia. Pero acá lo importante, Carlos, es, ¿verdad?, que también para que se entienda, acá la consulta fue también en relación a la obligatoriedad que tenía. En el caso de la señora Sandra Mayuleo, ¿verdad? Son tres cuestiones. Ella saca ese préstamo en el transcurso de su mandato como intendenta municipal, ¿verdad? Hubiera sido diferente si ese préstamo lo hubiese sacado, ponerle el 1 y el 10 lo hubiese asumido y ahí no hubiese consignado, ¿verdad? Sin embargo, ella al momento de la asunción al cargo no había todavía realizado ese préstamo. Ese préstamo se da en el transcurso. Y acá lo importante del dictamen de la Contraloría, como bien lo decís, o sea, la Contraloría en materia de declaraciones juradas es la que nos envía al Ministerio Público, ¿verdad?, para las que se realicen las investigaciones cuando de repente ven esa falta de correspondencia o cuando requieren alguna aclaración al funcionario público y no lo hacen, por lo que ellos consideran de que hay una conducta imputable a esa persona. En este caso, la consulta fue si ella estaba en la obligatoriedad de declarar ese préstamo. Y ahí, bien la Contraloría, también con sus leyes, con su reglamento, ¿verdad?, que justamente es lo que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, que habla justamente de estas cuestiones. Ellos lo que nos dicen es de que ella no estaba obligada. ¿Por qué? Porque no se dieron en esas tres circunstancias. No era el momento de la asunción, no era el momento del cese, ni tampoco hubo un requerimiento así contundente por parte de la Contraloría que se pudiera tomar en cuenta como una omisión de parte de ella. Entonces, con esos elementos, por supuesto que mira, el día de mañana nosotros nos vamos a un juicio oral y público. Lo primero que esto se va a hacer es que se va a producir este dictamen y mira, por la experiencia también que tengo en juicio, o sea, va a ser muy, porque las causas están previstas en la ley, ¿verdad? Y ninguna de esas circunstancias se adecuan al momento de esa concesión del préstamo. Y lo más importante también, Carlos, también para aclarar, que ella sí declara ese préstamo, lo hace al finalizar su mandato. Entonces, ahí sí se cumplen los presupuestos que ella, o sea, sí se cumple con esa exigencia que ella tenía como intendenta, ¿verdad? Ella se sale al cargo en febrero del año 2019 y a partir de ahí tuvo el tiempo de los 15 días para presentar esas declaraciones, obviamente ya por el cese del cargo, y ahí sí se consignó ese préstamo de la cooperativa universitaria, con lo que, como te digo, o sea, como Ministerio Público realmente nos deja sin la teoría del caso, en el sentido de poder decir, bueno, ella sí estaba obligada.
ella en el transcurso no estaba obligada y cuando cesó el cargo sí lo declaró. Y eso está. Sí, Eso está como para prueba. para entender bien a la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Vamos a ver, yo soy fiscal general del Estado. Como Sí, fiscal general del Estado, mi obligación es presentar mi declaración jurada de bienes 15 días hasta 15 días después de asumir el cargo, ¿verdad? sí, Y así después es, 15 días de dejar el cargo también. 15 días tengo tiempo así, para dejar. Si así mismo. por publicaciones periodísticas, como se dieron en muchos casos, sobre todo los ministros de la Corte, a los 2 años de mi mandato, yo me voy y hago, ya que cuestionan demasiado, que yo no actualizo los años, porque se interpreta también de esa forma, o sea, las publicaciones periodísticas, entonces yo no actualizo, o porque ya estoy, en el caso, pongo de los ministros, porque ellos tienen más años, ¿verdad? A los 10 años no actualicé mi declaración jurada, o sea, no hay esa actualización. Entonces, si yo omití, me fui por ahí por una presión de publicaciones, me fui a hacer mi declaración y me olvidé, no consigné un préstamo, según ese dictamen de la Contraloría, eso no es hecho punible porque yo no tenía entonces la obligación constitucional y legal de presentar eso a los 2 ni a los 3 años, sino 15 días después de mi asunción y 15 días después de dejar el cargo. Es así. La, 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 las leyes son claras, justamente esa fue la consulta. El órgano regulador en materia de declaraciones juradas es la Contraloría General de la República y bueno, eso es lo que se plasma, ¿verdad?, en los dictámenes y está establecido, ¿verdad?, en la ley 5033 del 2013, en los incisos primero y segundo. Entonces, bueno, ahí justamente te dice taxativamente cuáles son los momentos en los cuales el funcionario público debe presentar, ¿verdad? Está en la obligación de presentar esas declaraciones juradas. Y como bien lo dijiste, ¿verdad?, al momento, al cese o también ellos también tienen una circunstancia que es a requerimiento de la propia Contraloría, ¿verdad? En este caso también se ha podido comprobar que no existió un requerimiento formal por parte de la Contraloría a los efectos de que la señora Sandra Magleo haya tenido que haber presentado esa declaración, ¿verdad? Correcto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una excelente jornada. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Hasta Hasta luego. luego, doctora. El observador mira con detenimiento el mundo judicial. Bueno, estuvimos escuchando la explicación de la doctora Natalia Fuster. Ella se allanó entonces al pedido de sobreseimiento definitivo con base al dictamen de la Contraloría General de la República. Eso es lo que nos dice entonces la fiscal Natalia Fuster. Vamos a ver qué es lo que decide. Estamos esperando lo que decida el juez Mirko Valinotti. Pero evidentemente este caso va a tener sus consecuencias o sus derivaciones, por lo menos en lo que respecta a la reacción